Hola gente, en el día de hoy tengo a un colombiano, ingeniero, MBA, Management Consultant, triatleta, corredor y bueno, ahora está encaminado en convertirse en un unicornio, un BQ. Hoy se alinearon todas las cosas y aquí estamos para una charla con el hombre, para hablar de todas sus experiencias. Estoy que me oigo su última carrera en Miami. Y gente, por favor, ayúdenme a darle la bienvenida a este mega crack, Carlos Bisbal. Carly, mi hermano, bienvenido, ¿cómo estás? Cris, hermano, muchas gracias por la invitación. Muy bien, muy contento, la verdad, de poder estar aquí contigo, con todos ustedes, con los seguidores y poder aportar con mi experiencia ese granito de arena para que la gente pueda por lo menos tener una guía de cómo empezar y cómo un poco moverse en este mundo que es de los maratones y bueno, y lo que puedo aportar de triatlón también. Contento de Chévere, estar acá. chévere, chévere. Yo también contento. Chévere que nos vimos en Chicago un rato después de tantos años que nos Sí, conocimos en Cartagena, por ahí en la universidad. Fue chévere verte y correr esa carrerita juntos ahí, espectacular. Bueno, empecemos por el principio. ¿Cómo inició esta vuelta de esta pasión por empezar a correr, triatletismo? ¿Cómo empezó todo esto? Cuéntanos tu historia. sí. Dice, esto fue realmente, pareciera que fuese un tema de la nada. O sea, yo la verdad nunca tuve como esas aspiraciones cuando estaba en la universidad, cuando empecé a trabajar en Bogotá, como que salía a correr los domingos y lo hacía más de salud. Pero bueno, la verdad es que me enredé en el trabajo, me enredé en la vida social, estaba enfocado en otras cosas y por cuestiones de la vida, pues con mi familia, con mi esposa nos mudamos a Cartagena y en Cartagena un año atrás, si no estoy mal, se empezó a hacer el Ironman 70.3. Entonces, cuando tú llegas a una ciudad que pues es casa de un triatlón, de una marca como es Ironman, simplemente te dan ganas de intentarlo. Te llenas de la vibra de la gente. Yo cuando iba a Cartagena en vacaciones veía un par de personas corriendo, pero esta vez que llegué a Cartagena veía a la gente entrenando, saliendo en bicicleta, nadando, y la verdad dije, oye, ¿por qué no intentarlo? Entonces empecé a correr, empecé a correr, tomé unas clases de natación y me acuerdo un diciembre, el diciembre del 2017 si no estoy mal, le digo a mi esposa, mi amor, yo creo que me voy a comprar una bicicleta, como para probar. Y ella me dice, no me engañas, pero dale, si tú quieres hacerlo, hazlo. Y ese diciembre, el regalo de Navidad de mi esposa a mí fue la inscripción a la Ironman 70.3. Entonces El todo próximo arrancó de año, ahí, sí, claro. todo arrancó desde ahí. Fue un año de solamente entrenamiento, de conocer mi cuerpo, de ver lo que es un deporte de tres disciplinas, ¿sí? Que es un poco diferente a solamente tener una disciplina. Y para adelantar un poco, yo estuve haciendo triatlón desde el 18 hasta el 2021, que fue mi último Ironman que hice. Pues hice en noviembre del 21, hice un full Ironman en Panama City Beach en noviembre y en diciembre, un mes después, hice lo que sería mi último triatlón, que fue el de Cartagena, cerrando con Cartagena. Y esto fue porque, como sabes, me fui de MBA a Barcelona a vivir y dije, no voy a poder balancear Mm. el entrenamiento de un triatlón, así sea de 70.3 con los objetivos que tenía, tanto profesionales como personales, como familia. Entonces decidí quedarme con un solo deporte. Y de ahí empezó como que fue una chispa porque el entrenamiento de una maratón es totalmente diferente
al entrenamiento de una maratón que uno hace para un Ironman 140.6. Em, y simplemente quedé flechado. Me encantó hacer maratones y ahorita podemos ahondar un poco más, pero los he sufrido. Yo creo que el 90% los he sufrido. ¿Y cuál fue esa primera maratón? La primera maratón, bueno, no contando claramente Sí, los o sea, solo Ironman, pero maratón. era el Ujú. solo maratón, fue en Barcelona en el 2023. Yo arranqué el MBA en septiembre del 2022 y en marzo del 2023 eh, fue la maratón de Barcelona. Cabe aclarar que en agosto contraté a un entrenador, a un buen coach, que se llama Mario, y yo le puse un objetivo. Creo que fue como aiming the stars, y le dije, quiero hacer sub 3. O sea, mi objetivo desde un principio fue hacer un sub 3 y me llevó una sorpresa pues pa' mal, que es que ese sub 3 iba a ser mucho más difícil de lo que pensé en el principio. Esa primera maratón de Barcelona no la terminé. En el kilómetro Ah, vaya, no treinta y sabía. tres terminé con retirándome de la maratón. Hice varias cosas que uno como principiante no debería haber hecho, como es hacer una carrera con unos zapatos que no has probado anteriormente. Yo había hecho un long run con esos zapatos, eran unos Nike Vaporfly 1 y me hicieron unas llagas Mm, en ese long run que fueron de 27 kilómetros, pero no fue nada especial. El problema es que ese long run fue 2 semanas antes de la carrera y la llaga la tenía ahí cuando empecé la carrera. Entonces de ahí empezó la llaga a agrandarse y el problema no fue la llaga, el problema fue que mi cuerpo compensó el dolor de la llaga con la rodilla izquierda. Eso fue en el pie derecho, con la rodilla izquierda y simplemente me dio, o sea, me tocó retirarme de la carrera y eso fue como uno de mis grandes enseñanzas, claramente empezando esto y fue estrellarme contra ese muro y contra lo que hoy es correr una maratón casi al límite. Porque si tú estás buscando un tiempo, estás en esa línea delgada de si la corro un poquito más rápido me termino reventando, que me pasó en Berlín, me pasó ya vamos, ya vamos, ya en vamos, ya vamos. Espera, Valencia espera. y sucesivamente. Ya vamos, ya vamos. Mira, ahí quiero, antes de esto tengo una súper curiosidad. Y es porque, bueno, acabas de hablar un poco de cómo es la transición de parar Iron Man y de concentrarte solo en uno. Pero normalmente, y lo digo también por mí, la gente, bueno, qué sé yo, se lesiona, empieza a montar en la bici, después de la bici dice, bueno, metámosle a la nada y después se meten al tri. En mi caso, yo quiero meterme en el tri en algún momento, ¿sí? Por ahora, por temas de tiempo y demás, no lo hago, pero sí, por lo menos 70.3 diría. ¿Cómo fue eso? O sea, ¿no extrañas ciertas cosas? O sea, o sea, por conveniencia fue que más o menos lo hiciste. O sea, ¿cómo fue eso? O sea, en algún momento dices, voy a volver, o ahorita mismo sigues flechado con la corrida. Y te entiendo perfectamente porque para mí me cuesta y tengo ahí un par de pesas y eso, pero me cuesta. Lo que más me gusta es correr. Sí, sí, no, o sea, Y me voy a realmente, tomar acá un traguito también mientras oigo esto. dale, salud. Salud, salud. Y realmente, o sea, quisiera decir y dejar claro que entrenar para un triatlón es mucho más divertido que entrenar para una maratón. Y es porque yo en Cartagena tuve un equipo que nos llamábamos los Underdogs y esto era porque venía de un primer entrenador eh, que es de Puerto Rico, Yabo, que de hecho Giovanni habló Estuvo por de eso. acá, sí. Giovanni era parte o es parte de ese grupo con el que yo empecé a entrenar y es bastante divertido porque, o sea, compartes.
la gran mayoría del tiempo esos entrenamientos que son de bicicleta, que es lo que más tiempo te demora. Entonces, no se te hace un entrenamiento como tortuoso desde el punto de vista, son difíciles en algunos momentos, pero es bastante agradable. Estás con tus amigos, estás con la gente, echas cuentos, te ríes, se la montan uno al otro, es diferente. Cambio entrenar para una maratón, como yo entreno para una maratón, me gusta entrenar solo, o si corro con alguien, corro sin hablar. Entonces es algo más hacia uno y es más concentrado hacia un objetivo. Eh, pero definitivamente, y para responderte a la pregunta, a mí lo que me di cuenta es que me gustan las carreras de larga distancia. Y no, o sea, no dejo de pensar que en algún momento vuelva a ser un Ironman 140.6 o un Ultraman también. Me Claro. encanta eso. Es que a mí también, o sea, creo que la distancia, la primera vez que corrí fue en el 2019 y me flechó la distancia porque me volvió pedazos. Primero que todo me volvió pedazos, pero me hizo conocer muchas cosas de mí. O sea, como, no sé, como tú dices, pasa uno tiempo solo, porque algunas veces uno sale con amigos. Yo tengo un club con el que salgo con gente ahí, y hay como dos o tres que tienen un pace parecido, pero nunca va a ser igual. Entonces hay momentos en los que uno se desmarca, muchos momentos, y hay otros en los que uno la mayoría del tiempo quiere correr solo. Y tiene ese viaje ahí Claro. mental y sí, esa lucha en algunos casos de querer push, 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 algunas veces más de la cuenta y demás. Así que entiendo eso, o sea, entiendo totalmente la flechada. No sé cómo voy a hacer la transición a meterme en bici porque todavía no le tengo cero gusto a la bici. Y nadar, por el verano pasado le metí un poco la nada. Le vas a coger el gusto. Vas a ver. Eso es lo que más le gusta a la gente, la bicicleta. Eso dicen, sí. Bueno, entremos más ahora en Berlín. Porque yo, digamos que te sigo ahí desde Strava y yo digo, y que este man está en una forma. Creo que también estabas ya en México y estaba Sí, sacándote unos números espectaculares. Estaba en una forma increíble. sí. Y yo digo, este man va a correr, creo que va a correr Berlín Voy a correr ese año Berlín y Valencia. y Berlín Valencia. en octubre, Valencia en diciembre. Y al siguiente año ya tenía las demás carreras cuadradas. Tenía Barcelona nuevamente, tocaba la revancha, eh, Claro. que fue revancha dulce. Y Ginebra, un mes y medio después de Barcelona, Chicago, que fue donde nos encontramos. Vale. ¿Qué pasó en Berlín? Porque Berlín, a mí también, yo fui con muchas ilusiones allá y Berlín yo hice lo que pude, pero no se me dieron las cosas. Pero a ti, ¿qué pasó en Berlín? Sí. Berlín fue una carrera donde yo tenía unas expectativas, de hecho ya había bajado o más bien subido un poco el objetivo, ya hablando con el entrenador me di cuenta que el sub 3 no es como que un número en el que uno le apunta y en un ciclo, en un bloque, lo logra. Eso es de manera progresiva. Y los números, lo importante aquí es entender que los números, si tú eres consistente en el entrenamiento, los números se te van a ir dando para unos más rápidos, para otros menos rápidos, como ha sido mi caso, que yo empecé a trotar solamente hace 2 años y pues he notado que ha habido claramente un progreso, pero no he llegado a ese objetivo y no estoy desesperado por cumplirlo tampoco, por llegar a ese, es disfrutar el entrenamiento. En Berlín, en Berlín para la gente que está escuchando, pues terminé la carrera en, si no estoy mal, en 4:50 Ok. cuando yo le estaba apuntando a un 3:30, 3:20 a esa carrera. Berlín tuvo cosas que no había previsto, no desde el punto de ejecución o de preparación como tal, sino de cómo, qué tan bien me conocía yo, qué tan bien conocía yo mi cuerpo hacia ciertas alertas que me gustaba. ¿Y a qué voy con esto? Que yo tenía una condición de una arritmia, yo te he mostrado un poco cómo
cómo se me subía el corazón de un momento a otro. Eso me lo revisé con varias veces con cardiólogos, distintos cardiólogos en España, en Colombia. Eh, Al final mi conclusión, porque no me terminaron diciendo nada, es que no estaba, mi cuerpo físicamente no estaba tan preparado para correr unas distancias a las velocidades que Mm. quería correr, es decir, no tenía unos músculos fuertes, ¿sí? No estaba corriendo las corridas largas, alcancé a hacer 27 30 kilómetros, que para alguna gente eso puede ser suficiente, para mí simplemente no era. Entonces, en el kilómetro 10 de Berlín, el corazón, yo en promedio una maratón lo puedo hacer entre 170 y 180 pulsaciones. Y en Berlín, de un momento a otro, en el kilómetro 10 recuerdo que iba en bajada, en un puente pequeño, sin mucha inclinación, y las pulsaciones enseguida se me subieron de 170 a 190 y llegaron a 202. Wow. Eso claramente no es un tema de que yo lo veo en el reloj y sigo corriendo, sino que las piernas lo sienten. Dejo de sentir que el flujo de sangre me llega a las piernas y de manera inmediata me siento fatigado. Fatigado que no me toca parar, sentarme, esperar que se regule el corazón y después seguir claramente un ritmo un poco más suave. Entonces, Berlín fue una batalla desde el kilómetro 10. Fue una batalla, la carrera, la verdad es que está claramente muy bien planeada, la gente espectacular, bueno, tú la viviste, o sea, se vive una vibra Mm. muy bacana, pero para mí fue una batalla. Y que desde el kilómetro 10 me haya Tempranito. tocado caminar, trotar, cada vez que se me subía el corazón por encima de 180 le bajaba. Eso fue una enseñanza desde el punto de vista de entrenamiento y de vida, y es escuchar a tu cuerpo. Tienes que Esa, escucharlo y sí. cuándo parar e interiorizar que, hombre, uno no vive de esto. Mm. Y claro, tú tienes un reto y tú dices, vine hasta acá, no la voy a poder terminar, segunda carrera que no voy a terminar. Y dije, así sea caminando, la termino. Y bueno, 4 horas 50 después terminé Berlín. Claro, claro, y no, y pues para tu ritmo, o sea, para alguna persona ese puede ser el objetivo, bajarse de Claro, sub 5 y demás, pero para, bueno, cada uno lo siente diferente. así Aquí es. me gustan varias cosas que has dicho. Una es clave para que todo el mundo la tenga ahí. Hay que conocerse bien y aparte de uno conocerse, hay un reto aún más grande que es que cuando empiezan a pasar cosas, uno tiene que tomar acción. Porque hay gente que ignora también, no, esto no pasa nada y demás. Y de ahí viene otra pregunta, como cuando tenías la arritmia y consultabas doctores y demás, ¿qué te decían? Unas cosas que te recomendaban era no corra de pronto, o qué te decían, No, o si corre y la, se le sube, como hacías, camine, siéntese, repose y hágale, o sea, como porque hay gente de pronto eh, que tiene esto, hay gente que de pronto ni lo sabe que lo tiene, porque es común, yo he leído acerca de esto y es mm, bastante común entre atletas y maratonistas que tengan arritmias pues, mm, por el volumen de entrenamiento que tenemos y demás. Pero entonces, como, ¿qué te decían los doctores o qué cuidados tener no. y demás? Fue bastante raro porque la verdad es que los doctores a ti te hacen pruebas de todo, te hacen pruebas de esfuerzo, te ponen un holter o me pusieron un holter en 3 ocasiones, pero durante las pruebas y todo lo que me hicieron, nunca apareció la arritmia, nunca apareció. Yo solamente las tenía medidas en la aplicación del Garmin con la banda del corazón que yo utilizo y le mostraba al doctor y le decía, el doctor me decía, tienes un corazón de atleta, tú estás perfecto. Claro, porque cada vez que me hacían la prueba, me salía bien. Yo decía, esto no es normal, o sea, no puede ser que yo lo sienta así. Entonces, al final pues lo que terminé haciendo es ser un poco más precavido, ¿sí? Mm. Y cambiar un poco la forma como estaba abarcando el entrenamiento, que era mucho a ritmos,
y cambié de ritmos, que eso lo podemos hablar ahorita, a distancia con ritmos bastante suaves, con mucho volumen, mucho tiempo corriendo, pero a pulsaciones de 130 y 140, que tú eres experto en eso. Entonces, Me gusta yo ahí en creo esa zona, sí. que eso lo que me terminé dando cuenta es que lo que necesitaba eran adaptaciones musculares a la distancia. Eh, que a hoy no sé o sea, no me ha vuelto a dar, realmente, no me ha vuelto a dar. Y creo que mi cuerpo se volvió fuerte y resistente a esa distancia. Poco a poco la he ido conociendo, que me Y lleva a en, Valencia. claro, y en Ironman, ¿te daba también arritmias o fue más latente como en las maratones? No, desde el primer 70.3. Desde el primero. Bueno, es que fue pucha, Cartagena con ese. En la Uf, natación, en la oh, natación. Yo salí de la natación con 190 pulsaciones del primer 70.3. Ese 70.3 la quería hacer en 5 horas y media y terminé haciendo, creo que fueron 6 horas 10, 6 horas 20, no me acuerdo bien, eh, que claramente pues no era el tiempo que quería, pero dadas las circunstancias, la dificultad de la carrera por el calor que hacía, la humedad, empezar una bicicleta con el corazón ya en zona 5, pues claramente, o sea, uno medio se aprende a ajustar. Yo pensé y, que era el calor. sí, Por eso cuando me pasó en Berlín me tomó medio por sorpresa, porque pensé que era un tema de calor y no de, 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 de capacidad muscular. sí, ya, pues bueno, yo lo que más, yo también he tenido una evolución en ese tema, porque recuerdo que mis primeras medias maratones y la maratón, mi primera maratón, también yo era de 180, 190 parejo, o sea, hora y Sí. media, 2 horas, 3 horas, sin asco. Y yo no sentía, o sea, tú me preguntas todavía ahora cómo se sentía eso. Yo no sentía nada, o sea, yo no sentía nada en las piernas, no sentía nada. Lo único es que pues ya obviamente uno andar a ese trote después de 2 horas, pues ya la fatiga te llega sí o sí. O sea, no hay pregunta de cuándo te va a llegar, sino en qué momento, pero llega. Y de ahí, digamos que para la gente ahora que está escuchando y que dice, oiga, a mí me pasa. Porque cuando uno está empezando especialmente le pasa eso, que uno se baja de la cama y ya tiene el mango más o menos en 120 y si se pone a trotar de una vez y el coach le está diciendo, por 170. favor, esté por debajo de 150, pucha, pero ¿qué No quiere me que da. haga? ¿No? Sí. Y bueno, ahora, ¿qué hacías entonces para empezar a controlar un poco más? O sea, nos dijiste ahorita un poco de, bueno, empecé a el volumen, pero a velocidades o por qué Sí, te guiabas no, más, por velocidad, claro. por el HR o... No, solamente pulsaciones. Empecé a cambiar la manera como medía mi, como mi entrenamiento y como lo comentaba hace un poco. Y era, uno decía, tengo un entrenamiento a 5, pero ese 5 según mi test de 5K, era zona 2. Pero realmente el cuerpo, o sea, una cosa es las zonas de ritmo, de pace, y otra cosa es lo que tu corazón realmente te está diciendo en qué zona estás y qué esfuerzo estás haciendo. Y ese realmente es lo que te mide el esfuerzo. Entonces dejé de ver ritmo y a los entrenamientos suaves, que son recovery o long runs, me concentré solamente en corazón. Y bueno, y ya supongo que tú explicarás, pero hay formas de uno ajustar sus zonas y saber cuáles son sus zonas de corazón, de ritmo, etcétera. Y principalmente me enfoqué en entrenar, porque eso se entrena, la zona uno, que para mi caso está por debajo de 150 pulsaciones. Y me mantuve ahí en 140, 140, 140 horas. Podía hacer 3 horas, 3 horas y media en 140 pulsaciones, lo que diera el ritmo. Mm, Si me daba 6, si me daba 7, si me daba 5:30, lo que diera. Y sí, me, ese... y me sirvió.
Ese recomiendo para la gente, bueno, que está escuchando este episodio y tiene eso. A mí me cambió fue un man que se llama Phil Maffetone y el man tiene un método MAF, que es Maximum Aerobic Function y es súper sencillo y es de tu edad, 180 menos tu edad y de ahí no te pasas. Está en detalle, no me acuerdo ahorita el número del episodio, pero hay un episodio acerca de eso y está el detalle de cuánto, pues porque hay más, si te has enfermado, si no te has enfermado, si hay ajustas, un más y menos. Pero para redondear, si alguien tiene 40 años, tiene que andar más o menos a 140, ¿sí? Eso Así es más es. o menos. Ahora, en tu caso, tú puedes llevar tu corazón a 210, ¿sí me entiendes? El máximo tuyo es alto. Yo no veo un 200 hace muchos años. Claro. Yo lo máximo que el verano pasado lo vi en 194, que es lo máximo que lo he visto, haciendo un entrenamiento muy rápido. Pero hace mucho no lo veo así. Entonces, si la gente quiere darle esa prioridad, tiene que, yo me chupé como unos 3 6 meses de mucha zona de esa. Mucha, hasta que de alguna manera el mango se ha educado y ya aprende cuando está duro, le da duro. Y hablemos un poco de la revancha, antes de entrar a la última que estoy que me oigo Miami, pero mal. Entremos a la revancha en Valencia, ya tienes una revancha y después vuelve también Barcelona. ¿Ahí Sí. qué cambió? ¿Ahí seguiste con algún entrenador también o Con estabas el más por tu mismo, cuenta o cómo estaba la cosa? con el mismo entrenador, con Mario. em, y lo que ajustó, el entrenamiento era muy bueno, estaba muy bien estructurado. Y lo que yo ajusté fue principalmente lo que hablamos hace poco y era los entrenamientos suaves, suaves, ¿sí? Y los entrenamientos, para que los entrenamientos que te toque hacer duro, hacerlos duros mientras estás en la fase de adaptación muscular, cardíaca, etcétera, ¿sí? Eso es lo que cambió y ajustar obviamente el objetivo a algo que fuese más aterrizado. Entonces, en Valencia, que fueron 2 meses después de Berlín, de ese 450, en Valencia terminé en 327, que estaba mucho más alineado a lo que estaba corriendo en ese momento. Y ahí es donde me empecé a dar cuenta que precisamente era un tema de adaptación muscular y de saber correr inteligente las carreras. No es mandarse desde el principio y darlo todo desde el principio, sino salir un poco más controlado, que es difícil. Mm. Que la única carrera que he podido hacer negative split fue Miami. Todas las Uh, demás, la primera media fue más rápida que la segunda media. Es decir, que terminé mucho más cansado, que de alguna manera me desesperé. Pero ese 327 me dio a mí como esa luz de decir, pucha, ya estoy aquí, no me dio lo del corazón, perfecto. O sea, ya estoy estabilizándome, ya estoy entendiendo qué es un maratón. Fue un año y medio después de empezar a entrenar. ya, Sí, ya. imagina todo el tiempo que pasó hasta que uno realmente aterriza y dice, pucha, aquí ya estoy entendiendo, ya me estoy conociendo. Y sigue siendo un proceso iterativo. Cada carrera es un nuevo aprendizaje. Y Barcelona, terminé corriéndolo en 3:17, que fueron 4 meses después de Valencia. Y fue una carrera que si bien es muy rápida, me encantó, la vibra es genial, no Mm, es mayor, no es de las más grandes, pero si tienes la oportunidad, córrela. No te vas a quiero. arrepentir, Sí. no te vas a arrepentir. Es muy buena carrera, todo sentido. Oye, Carly, ahí mencionas algo que a ver, de pronto, cuando uno está empezando a correr, de pronto no tiene mucho conocimiento, o de pronto algo el coach o algo le dice a uno, o yo por lo menos mi primer coach no era tan enfático en el tema de las zonas, sino él más o menos corra tanto y yo corría lo que era y ni él le paraba bolas, ni yo menos le paraba bolas a la zona, ¿sí?
y después de un tiempo ya uno dice como, oiga, sí, toca pararle bolas a esto. ¿Cómo? O sea, no sé si a ti alguien te lo dijo o no. A mí, digamos que no. Fue como caer en cuenta en mi primera maratón de, oiga, esto sí es importante pararle bolas a las zonas. Pero va mi pregunta, ¿por qué a uno le cuesta? O sea, es un tema, no sé si es de ego o de qué, le cuesta el tema de desacelerar y decir, de pronto esto le puede pasar a alguien más, pero a mí no. O sea, no, no Ya. sé, no sé cómo lo ves. Para mí era un tema de ego y de que realmente no había terminado de entender lo de las zonas. Yo decía, o sea, ¿cómo es posible que yo pueda hacer un 5K, un sub 20 en 5K? O sea, y que me toque correr 7, 8, casi que caminar eh, para poder mantener el corazón en zona 2 cuando yo mi zona 5 la estoy corriendo por debajo de 4 casi. Entonces, para mí fue un tema, o sea, de ego claramente. O sea, ese Mm, Strava es un buen amigo y no tan buen amigo cuando te la puede jugar, sí. tú tienes que dejarlo soltar. Tienes que dejar soltar Strava. Eh, y fue un tema de contrariedad también, Sí. de esa dualidad de cómo puedo ir, o sea, cómo puedo ser rápido en el 5K, pues rápido para mí, yo considero que un sub 20 en 5 es un buen número, pero ir muy lento cuando son zonas más bajas. Entonces era como que tenía esa contrariedad y yo decía, no, igual yo lo que necesito es velocidad y no yo me estaba enfocando mucho en la parte anaeróbica y no en la aeróbica, que es lo que realmente te da la gasolina, que también lo explicarás en uno de tus capítulos. Sí, no, está por ahí y es difícil de... Digamos que el concepto no es difícil. El tema es de eso de cuando ya uno lo pone en práctica y de pronto si uno sale por ahí con amigos y tal y dice, ah, vale miércoles, Interiorizarlos. Sí, vámonos, sí, suavezóngolo siempre sí, es duro. sí, Siempre hay alguien que pica y que hay que sus momentos también para eso. sí, así es. Bueno, Carly, hablemos de Miami ahora sí. Cuéntame, de ahí te voy a contrapreguntar varias cosas, sobre todo el entrenamiento, las cosas que cambiaron, comida, todo. Cuéntame cómo, yo no tengo ni idea, tengo un número espectacular que fue el que vi porque te estaba siguiendo, eh, pero no sé nada de lo más chévere y es de cómo se desenvolvió todo, cómo Sí. llegaste, cómo fue la feria, cuenta todo, a ver. Bueno, Miami fue la verdad, llegué la carrera el domingo, llegué el miércoles, cosa que cambié. Yo dije, voy a hacer esta carrera pero voy a hacerlo by the books. Voy a llegar temprano, ver, porque cabe aclarar que me había mudado para México el 12 de enero, de Ok, Cartagena, humedad, calor, a México el 12 de enero Ciudad de México. con altura, exacto, Mm, Ciudad de México, altura, frío, eran otras condiciones. Entonces dije, voy a llegar a Miami 4 días antes para ver cómo reacciona mi cuerpo nuevamente a entrenar con calor y cómo reaccionó mi cuerpo al entrenamiento a la altura. mm, Que cabe aclarar que te oxigena, es decir, tu cuerpo se vuelve más eficiente porque utiliza menos oxígeno para funcionar. Entonces, yo al final pensé que esas 2 semanas en México me iban a favorecer y sí lo sentía. Llegué a México perdón, a Miami y me sentía más rápido, me sentía más rápido de lo que me estaba sintiendo en Ciudad de México. Entonces, esos primeros 3 días claro, yo fui con mi hija, con mi esposa, esos días así uno quiera, y tú lo sabes muy bien, y nos pasó en Chicago, que sí, fuimos al Children's Museum, sí, sí, sí. y uno así quiera sentarse, levantar las piernas, no, no vas a poder. Pero lo que sí intenté fue minimizar el movimiento en lo posible. Eh, entonces, empecé a comer, o sea, no empecé a comer, pero mi nutrición era prácticamente proteína, pechuga de pollo, arroz, pasta. Empecé a disminuir la fibra, ¿sí? Sí. Eh,
y aumentar los carbohidratos. Cabe aclarar que este ciclo desde Chicago hasta Miami lo hice con un nuevo entrenador, Oh, Stefan, y él me dijo algo que la verdad me pareció súper interesante en este tema de nutrición, y es, vamos a hacer carb loading, pero va a ser diferente a lo que yo estaba acostumbrado a hacer, y es como que el jueves o el miércoles no comes carbs, haces carb depletion, y el jueves, viernes y claramente el sábado, pues haces el loading. Y entonces me pareció interesante. No tengo como que cómo medirlo, si fue claro. positivo o no, pero pues me parece un cambio, yo estoy abierto a los cambios, Mm, bastante interesante. La feria de Miami, una feria, a ver, lo tienen todo como en un pabellón de un centro de convenciones. Me pareció una buena feria. No, no es la mejor, no es para nada comparada con lo que es Chicago. mm, Pensé que la mercancía, el merch que iban a tener de Miami iba a ser mejor. No, no terminé comprando nada, y eso puede ser como una oportunidad de mejora mm, para los que hacen la carrera. No, no, no había mucho de ellos, y uno sí se quiere llevar un recuerdo. claro. Por lo menos una camiseta para trotar. Habían camisetas deportivas, pero la tela no era deportiva, entonces era más como para salir, no, como que no me interesó. Pero de resto sí había muchos temas estaban de nutrición, de zapatos, había de todo. Es decir, yo creo que 3 horas se te pasan rápido. Yo llegué faltando hora y media para que cerraran, eh, pero claramente 3 horas te sobran y es suficiente para ver como toda la feria. Fue bien interesante. Y ahora llegando un poco más a la carrera. Eso. Yo me estaba quedando, yo me estaba quedando en Weston. La Mm, carrera es en Downtown Miami, y yo tenía programado dormir en el Intercontinental a 3 cuadras del inicio de la carrera. Preparé maleta con mi esposa, todo el mundo, y salimos. Cuando llegamos a Downtown Miami nos dimos cuenta a las 7 de la noche que no tenía la maleta, porque fuimos en 2 carros y terminamos entre mi esposa y yo, cada uno pensando que el otro se había traído la maleta en el carro. mm, Eran 7:30 de la noche, nos tocó devolvernos, claramente ya dormir en Weston, en vez de levantarme a las 4:30 que tenía planeado, levantarme a las 3 para poder desayunar. Pero bueno, eso es parte de la carrera, eso es parte de la preparación, son sí, cosas que uno, si bien no puedes planear claramente, pero sí, sí, sí puedes tener como una respuesta positiva hacia eso. A mí me costó como 10 minutos aterrizar que se claro. me Eso te iba a había quedado la preguntar, te maleta. descoloca totalmente. Es como, Sí, no, sí, ya me vi en la pero cama echado sí, y literal. O sea, yo decía 8 de la noche, estoy en cama ya haber cenado, pero bueno, eso pasa, y, ya, y el move on. mindset lo tienes que cambiar, Sí. no te puedes quedar ahí. Y fue lo que hice. El siguiente día me levanté a las 3:30. Cabe aclarar que el día más importante para dormir no es el sábado, es el viernes. Ese es Y verdad. el El sábado viernes uno duerme había muy mal. dormido 8 horas, 9 horas, había dormido súper bien. Y el sábado, a pesar de que llegamos a Weston tipo 8:30, 9 de la noche, terminé durmiéndome a las 10, 5 horas, 6 horas de dormir. No está mal. No está mal para previo a una carrera. Bueno, salimos temprano, llegamos a la carrera, Miami. Había un punto donde tú estás dividido por corrales. A mí me tocaba el corral C. Y yo llegué faltando 25 minutos, 30 minutos para que empezara la carrera. Y yo no sé por qué, y esto es otro punto de oportunidad para los organizadores, y es que tenían el corral cerrado. Había gente adentro,
pero yo no sé si es que lo cierran faltando 20 minutos, no sé para qué, pero lo abrieron, la carrera empezaba a las 6, lo abrieron a las 6. Entonces te imaginarás la cantidad de gente amontonada Mm, esperando, porque además la gente de ese Corral C es entre 3 horas y 3 horas 30. Entonces la gente es como que esperando a que abran el corral para salir rápido, para salir cómodo. Y veías gente volándose las rejillas. Fue un momento como estresante, pero vuelve y juega el mindset. Deja que pase, no dejes que te arruine eso, la carrera, eso es el inicio, puedes esperar que la gente salga y después te metes entre el C y el D, y eso lo va aprendiendo uno en la medida que va haciendo más carreras. Empieza la carrera y yo la carrera, mi plan de entrenamiento lo hice con potencia. Yo uso un aparatico que se llama Stride que te mm, mide la potencia y todos mis entrenamientos los medía con potencia. Cambié de medir corazón a medirlo con potencia, que es la forma de entrenar de mi entrenador actual. Em, y empecé, mi target de potencia eran entre 290 y 295 watts. Yo le dije al coach que me hizo un plan de carrera de 3 horas 03. Le dije, muy bien, pero yo voy a intentar el sub 3. Estando tan cerca, no puedo creer que no vaya a intentar el sub 3 y lo voy a intentar. Me dijo, va, o sea, pero al principio controlado y ya después vas viendo cómo reacciona tu cuerpo. Entonces me fui revisando muy bien dos cosas. La potencia, ese ujú. 303 de watts y el corazón. Entonces, la primera mitad sí iba a ir conservadora y dejarlo todo en la segunda mitad. O sea, más esta segunda parte que la primera, ¿va? Sí, Y arranco yo y me doy cuenta, miro el reloj, iba a los primeros 5 kilómetros, el pace me estaba marcando 4:14 pace, potencia 3:10, corazón 168, que estaba súper bien, bien. 165, 168, ahí iba. Ahí va. Y yo decía, esto, o sea, lo alcanzo porque lo alcanzo. Me sentía súper bien. Llego al kilómetro, al mark de los 10 kilómetros, como estaban marcados, las distancias estaban marcadas en millas, Ujú, menos ese décimo kilómetro. Cuando yo veo 10 kilómetros, mi reloj decía 11. Me di cuenta que lo que me estaba marcando mal era la potencia. De alguna manera, la distancia que me estaba marcando entre el reloj, no sé si el aparato, el stride, todo esto me estaba marcando mal. Me estaba marcando un ritmo que no era, porque a los 10 kilómetros llevaba, creo que eran 45 minutos, mm, 47 minutos, algo así, no recuerdo muy bien entre esos dos. Y ahí me tocó decir, bueno, aquí esas sensaciones ya, porque claramente, o sea, o la carrera no está bien medida, mm. que me parece raro que en el kilómetro 10 te marque, o sea, hay un gap de un Uno. kilómetro, Estaba alto, es sí. mucho, es mucho. Normalmente yo he visto 100, 200 metros y eso, ¿sí? Porque es una combinación entre la distancia que miden los organizadores frente también el descuadre que tiene el GPS Ujú, del ujú, reloj. Pero al final dije, bueno, voy a irme a sensaciones. Y lo bueno es que el reloj igual, las 165 pulsaciones, 168 me sentía tranquilo y dije, me voy a ir con eso. Y mm. empecé a dar una carrera. Cabe aclarar que la primera mitad de la maratón de Miami es espectacular. Es muy linda. Hay mucha gente afuera. Hay de todo. O sea, la vibra que tiene esa primera mitad, la verdad es, o sea, creería yo que es mejor que la primera mitad de Chicago. Con eso te digo. Es Uf, muy brutal linda la entonces. carrera, muy linda. Em, entonces, yo sigo a sensaciones y digo, no me voy a pasar de 172 la primera mitad y fue lo que hice. Mi primer promedio fue 170 de pulsaciones, los primeros 21.
Y cuando yo paso esa marca de 21, donde tú claramente ves que la gente, la gran mayoría de los 30.000 participantes, Mm. 27.000 son la media maratón Oh, wow. y casi 3.000 o 2.000 y pico son para la maratón. Entonces, una vez tú haces ese split entre la media y la maratón, se vuelve otra carrera, que digo que para mí me sirvió mucho. Como te decía, a mí me gusta correr solo y me gusta concentrarme pero es una carrera, la segunda mitad es sola, Wow. sola, sola. Hay un par de gente animando, pero no se parece en nada a la primera mitad. Em, entonces cruzo esa primera mitad, veo el reloj, 1:35, 1:36, y dije, no, pucha, voy a hacer menos que, o sea, que en Chicago. Sí, ¿qué O pasó? sea, Sí. y estoy mejor preparado, o sea, me sentía mucho mejor. Y dije, ¿qué? Voy a tirarlo todo de manera controlada. Entonces dije, Acelerar. esos siguientes 10 voy a subir el corazón a 177, 176, que ya es como mi límite. Y los empecé a subir, me empecé a sentir bien, empecé a ver que los tiempos bajaban, claramente el calor iba subiendo. Y una de las estrategias que tuve en todos los puntos de hidratación me echaba agua encima. En todo tomaba agua y Gatorade. Pues la verdad, desde el punto de vista de hidratación, muy buena carrera. En cada milla había uno, o sea, estaba súper bien controlado. Llevé pastillas de sal, Mm, que para una carrera caliente es fundamental las mm, pastillas de sal. Yo estaba corriendo con un primo que me decía que él las corría como las pastillas de sal las llevaba en un paquetico, se le olvidó y se las puso en el bolsillo, se le derritieron todas y le dio uy, qué calambre en el calor. kilómetro 32. Claro. Entonces, eso es bien importante. Y, y yo creo que ya pasando los 30 kilómetros, 32 kilómetros, 177 me sentía bien y dije, de aquí la suelto. Y empecé a subir los 180, 182, 185, llegué a 192 en el último puente, que es en el kilómetro como 41, que es súper inclinado, duro. Todo el mundo habla de ese puente, Claro. pero, pero al final de la carrera, o sea, me gustó como lo ejecuté. Terminé cerrando la carrera en 3:06:50, mi Bravo. mejor marca personal. em, y me gustó no solamente el tiempo, sino la ejecución. Mm, Yo creo que no he podido hacer mejor carrera a pesar de que llevaba menos data como monitoreándome, solamente a sensaciones y el corazón, que es otro aprendizaje. Y exacto. es precisamente aprender a conocerse en las carreras, en los entrenamientos, saber cuándo una información está off, cuándo no puedes confiar en esa información y simplemente irte a sensaciones y leer bien tu cuerpo, leerlo bien. Yo esa carrera, la segunda mitad la hice en 1:31 y Uf, la primera en 1:35, 1:36. no, muy volador. Salud, salud por eso. Felicitaciones, mi Salud. hermano. Entonces, me encantó, que es súper picado de, Claro, con más del ganas todavía. tiempo, del tiempo. Y ahorita, ayer me inscribí a Nueva York. Vamos a ver, vamos a ver si sale. Tú sabes que es difícil. Creo que es la más Uf, difícil. y Es en ahorita Londres, hay mucha pues. gente también poniéndole ese al asador. Sí. Oye, y de comida, ¿qué geles usaste? ¿Cuántos gramos Bueno, más o menos bueno. te metiste o qué? Bueno, eso fue otra cosa y qué bueno que lo preguntaste, porque fue otra cosa que cambié frente a Chicago. Chicago yo me fui con la idea de tomarme entre 70 y 80 gramos de carbohidratos por hora, sin Ujú. incluir lo que me tomaba de electrolitos de Gatorade, que tiene un poquito más de carbohidratos, pero solo en geles. Y era puro Mountain en Chicago. Em, Acá la cambié y la cambié a 45 gramos de carbohidratos por hora. ¿Y por qué la cambié? Porque en todas las carreras que me había tratado
de comer entre 70 y 80 gramos por hora, para la tercera hora se me cerraba el estómago, a Mm. pesar de que lo había practicado. Yo practico con 90 gramos la hora y está bien, pero en carrera siempre, siempre se me cerraba el estómago. Lo hablé con el entrenador y me dijo, con eso vas bien. Si sientes que de alguna manera necesitas, y es donde viene el tema de las sensaciones, métete otro, ¿sí? Que de hecho lo hice en el 32. En el 32 me tomé 60 gramos, pero solamente fue en eso. Eh, y fue entre Precision Fuel, no, entre Never Second, que era lo que daba la maratón, la Ujú. carrera. Me tomé Maurten, que eran los que tenía que me sobraban del entrenamiento, dos paquetes de Maurten, y el primo que te cuento me regaló unos Precision Fuel que tenía porque no alcancé como a comprar al final, y eso es otro aprendizaje, tenlo todo listo 2 días antes. No te pongas a inventar el último día ni a probar. Yo afortunadamente había entrenado, y yo creo que te conté, había comprado un paquete súper grande de Maurten y de Precision Fuel mitad y mitad para el bloque de Miami. Mm. Entonces, mi estómago, o sea, no sufrió con nada, nunca me sentí lleno, nunca me sentí rebotado. O sea, fue desde el punto de vista de nutrición, también la ejecución fue perfecta a mi punto de vista. Oye, sí, eso también, digamos que por regla general le dicen a uno siempre son 60 gramos por hora, como la regla general. Mm, Pero eso depende, la verdad, uno ya tiene que probarlo porque hay gente que se puede meter hasta 120 gramos, que no sé así cómo lo es. manejan. Y hay gente, bueno, como tú, que acaba de meterse 45 y el cierre más de 60. Yo también estoy explorando en esa zona. Chicago también estuve en los 60 más Gatorade y lo que haya por ahí, puede estar rondeando los 70 más o menos. Me Sí, sentí bien, pero siempre me queda la duda y ahorita, por cosas locas que ando haciendo, estoy entrenando sin carbs, sin carbs. Por ahí el fin de semana le eché carbohidratos, geles, pero no he entrenado, digamos que ninguno sin carbs. Y pues me han salido bien también. Entonces como que se vuelve eso que tú acabas de decir, es una cosa de explorar, ¿sí? No hay nada escrito, el cuerpo sí, cambia, el metabolismo cambia, uno cambia. Entonces la invitación yo creo que sí está eso de explore, siga, claro. siga metiéndole. Lleve cuentas, eso sí, lleve un librito, un cuaderno, alguna cosa Sí, en sí. Strava, en algún lado donde usted se meta y diga, ah, sí, así era que entrenaba antes, como Yo para en comparar. Training Peaks pongo los comentarios de los entrenamientos largos o fuertes, cuántos gramos me metía. Y en Training Peaks también tú le puedes poner cómo te sentiste ese entrenamiento. Entonces, las últimas semanas me echaba hacia atrás y me daba cuenta que el entrenamiento, claramente por una combinación, no era nutrición, pero una combinación de fatiga, de que Mm, ya estaba haciendo 127 kilómetros a la mm, semana, es un volumen brutal. grande con una intensidad también diferente. em, y yo decía, no, es que los 90 no me daban, no me daban y por eso decidí meterme menos. Bien, bien, y se te dio. Y Mm. ahora, digamos, bueno, ya nos contaste, puede darse en New York. Yo también voy a correr una acá en Washington, D.C. Si no te sale en New York, deberías de apuntarte a ver. Se ¿Cuándo llama es? Marine Corps. Es en octubre, el último domingo de octubre. Puede ser. Tiene un par de sub y bajas, sobre todo el inicio, pero creo que en Chicago le perdí un poco de miedo a eso. Siempre era Ya, muy temeroso de, uy, una subida, no. Y sí. ahorita estaba entrenando hills, estoy concentrado en ese tema. Entonces puede ser que nos veamos ahí en esa, si no se te da ahí New York, pero Sí. ojalá que sí se te dé. Bueno, entremos a una tanda rápida aquí de preguntas. Hablemos de zapatos un poco, hablemos de tenis. ¿Con qué tenis has entrenado ahorita en este Escucha eso. ciclo y con cuáles le diste ahora en la A carrera? ver, a mí me gusta probar tenis, me gusta probar. En Chicago corrí con la Dios Pro 3. Yo te conté, tú también los corriste También, sí. con zapatos súper buenos, reactivos, pero sentía que
que con los Vaporfly uno, a pesar de que me maltrataban, me sentía que había mucha más reactividad. Entonces decidí en Chicago comprar los Vaporfly 3, o claramente no corrí en Chicago con esos, sino que los dejé para Miami, con eso fue los que corrí Miami, Mm, y son unos zapatos que le mejoraron mucho el problema que tenía, que era en el puente. Es, si tú te pones a ver reviews de Vaporfly uno, el problema principal era en el puente, y esta vez lo mejoraron, los hicieron mucho más estables, y me gustó muchísimo el zapato, mucho. Hay por ahí Giovanni, precisamente se hizo, es bueno que hables con él porque se hizo unos experimentos interesantes con Adios Pro 4 y con los Vaporfly, y midió ritmo, pulsaciones, reactividad que te da el zapato, que te lo da el Stride que te digo, que es el aparatico con el que corremos, mm. el potenciómetro. Y empezó a ver porque él corre la media maratón este domingo que viene. Ah, qué Y, bien. y hizo ese experimento para saber qué ¿Con cuál utilizaba. se iba? No le voy a, no le voy a dañar El la cuento. conclusión y el cuento a él, pero termina siendo, claramente hay unos zapatos que son los Super Shoes, que son muy buenos para carreras, y otros zapatos que son para entrenamiento. Entonces, para entrenamiento utilizaba los fondos largos y medio rápidos Boston 12 que tienen placa de carbono. Y para los recovery days, estaba utilizando los On Eclipse, que tienen, o sea, tienen una amortiguación bastante fuerte. Y por recomendación de Giovanni, este ciclo cambié los On por los Nimbus 26. ¿Qué tal? Vamos a ver cómo me va. Ah, los vas Llevo ahorita dos vas con ellos. corridas y me ha gustado. Son, Me ha sí, los gustado. probé, los probé. Ahora yo ando enamorado, pero no te imaginas estos zapatos, man. Son los Evo SL de Adidas. Sí, Ay, hijo de madre. O sea, me cuesta ahorita, y bueno, tengo los Boston 12 también, y esos para ritmito de carrera o long run tan buenos. están buenos. Bueno, ¿y qué, a ver, qué libros, series, películas tienes por ahí que dices, uy, este fin de semana veas esta, o qué escuchas por ahí, o Sí, qué recomiendas? yo lo que veo es puro YouTube de eso, porque al final el tiempo que me queda para ver televisión o dedicarle como a tiempo de pantalla Sí, es casi que entrenando. Entonces, sí, entrené mucho en cinta el ciclo pasado y veía mucho YouTube y videos sobre entrenamientos de maratón. Y o sea, yo como que los dividía en tres y dependiendo de cómo me sentía ese día, y era de entrenamiento, de motivación y de zapatos. Entonces tenía como esas tres categorías de tipos de videos, y hay gente interesante, hay youtubers o gente interesante que por ejemplo, para el tema de motivación, me gusta un tipo que se llama Flowberg, o la cuenta se llama Flowberg Runs, y, y es, o sea, la manera como él hace los videos es súper motivacional, y el, el camino que él tomó para llegar al sub 3, cabe aclarar que ahora está en 2:32, wow, pero le tomó 4 años para romper el sub 3, 4 años. Y del sub 3 al 2:30 le está tomando como 1 año y medio, 2 años. Entonces, es desde el punto de vista de motivación, de cómo hace los videos, porque el tipo es fotógrafo y hace videos, entonces muy buenos videos, muy buenos creo que lo capítulos, he visto, sí, 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 lo he muy visto. bueno, muy bueno. Y por el lado, por ejemplo, de entrenamiento, me gusta mucho Doctor Will O'Connor, que es de Inglaterra. Y él habla mucho de los entrenamientos, pero con una perspectiva muy científica, Mm. numérica, de data. Me gusta mucho cómo él se pone a analizar las carreras de personas que han intentado el sub 3, de atletas de él que han intentado el sub 3, no lo han logrado, y cómo a través de los datos explica por qué no lo logró
y en qué Mm, momento se debió el atleta dar cuenta que no lo iba a lograr y en vez de reventarse, debió bajarle un poco más el ritmo. Entonces me voy cambiando entre, como te digo, como me sienta videos motivacionales de entrenamiento y de zapatos, que es Kofusi, que de hecho lo vi sí, en Chicago. No lo pude así. coger, no me pude tomar una foto con él porque iba corriendo por allá, pero buen material el que tiene. Sí, sí, de zapatos del hombre es ahí. Y oye, chévere que mencionas ahorita el tema de sub 3 porque aquí en el podcast hemos tenido a varios sub 3 pero ya fueron sub 3. O sea, ya, sí, tienen otro tipo de mentalidad, pues porque ya lo lograron. Pero es interesante verlo contigo ahora, porque yo creo que tú también tienes plena seguridad que eso va a pasar y lo dijiste en un momento, es un tema de consistencia, de no bajarle, ¿sí? De Sí, mantenerse ahí. Pero es chévere traer esta historia por eso también, porque sé que mucha gente está ahí y la mayoría de las historias se cuentan es ya después del hecho de que pasó, ¿no? Y claro, pocas se cuentan cuando están dando. claro. Entonces, como, qué crees que ha cambiado? Y esto ya es manera también como de consejo o recomendación para la gente de Carly cuando empezó en su primera maratón a esta. En términos de entrenamiento, perspectiva, ¿cómo ha cambiado eso? Uf, yo he tenido una evolución gigante en distintas y en varias dimensiones. O sea, empezando por el objetivo. O sea, claramente tener un objetivo de tiempo es importante o por lo menos te mantiene motivado. Es importante para la motivación, pero no es todo. Y hay veces que uno tiene que entender que hay ciclos que uno no los puede entrenar como se esperaba, porque estás complicado trabajando, lo que te Mm, pasó a ti hace 2 semanas, estabas enredado trabajando y te tocó entrenar menos y me encantó cuando ponías que así sean 5 minutos para salir a caminar, a hacer un calentamiento, haces un workout de 10 minutos sí, y enfrías 5 y no te demoraste más de 20, le dedicaste 20 15 minutos, pero mantuviste el cuerpo activo, ¿sí? Que eso te suma para no perder fitness más de lo que te agrega fitness al entrenamiento. Entonces, lo primero es eso, tener claro que por un lado el objetivo está bien, pero no fijarte en el objetivo, no tener una fijación de ese sub 3, ¿sí? O el sub 4 o el 330 o lo que sea para la persona. Lo otro es, a mí me ha servido mucho y eso yo creo, no sé si le sirva a todo el mundo, pero a mí como que tuve distintas fases en mi entrenamiento. Empecé con entrenamientos de ritmo, que fue la primera etapa con el entrenador Mario, que me dio una introducción a lo que era la distancia, mm, me dio una introducción a conocerme a mí como atleta o como maratonista. em, pero me di cuenta que a mí me faltaba algo y eso uno se va dando cuenta. Y después de ese ciclo mantuve lo que hablamos hace un rato, corazón abajo, pero además le subí el volumen. Pasé de 70 80 kilómetros a un ciclo que tú lo viste, que fue para Chicago de 100 a 110 o 114 creo que fue el máximo. Y eso muy enfocado en corazón. Y el último ciclo que fue para Miami, que fue con el entrenador, con Stefan, estuvo muy enfocado en entrenamientos muy estructurados, con potencia, con mucha data, em, y con volúmenes de 125 a 100, creo que el máximo que hice fueron 128 kilómetros a la semana. En 10 horas y media, 11 horas creo que fue lo máximo que le dediqué. Pero aquí el punto es como que a mí me ha servido probar distintos tipos de entrenamiento y creo que cada entrenamiento te va aportando a ese fitness, a esa fortaleza muscular, aeróbica, todo te va a ayudar. Pero esos pasos tienen que ser progresivos. mm, Yo no he podido hacer el ciclo que hice
de alta intensidad, alto volumen, Entiendo. sin antes hacer alto volumen, baja intensidad. Está claro, porque me hubiese lesionado, ¿sí? Peor de lo que estuve, pero bueno. Este nuevo ciclo que lo empecé súper descansado después de Miami, ni caminé. O sea, ahí sí fue que no caminé, llevaba una semana larguita sin hacer nada de ejercicio y llevaba 2 años, 3 años sin hacer eso. Siempre que terminaba una maratón, tenía otra maratón a los 3 meses. Entonces me tocaba empezar el ciclo rápido. Esta vez lo que quiero es Nueva York y me tomé un tiempo para que mis músculos se recuperaran, para que mis tendones se recuperaran, para que todo. Y ahora salgo a correr y no siento que no he perdido tanto fitness como pensé que iba a ser. Entonces, claro, el corazón, voy a 430 y el corazón se me sube a 170, 175, pero pensé que iba a estar peor. Bien, Sí, bien, bien, me gusta esa evolución. Y para alguien, digamos que para alguien que está empezando, puede parecer parecido el consejo, pero para alguien que está empezando, que por ahí medio se ponen los tenis 2, 3 veces a la semana, ¿qué le decimos? sí. No, yo lo que le recomendaría ahí es, uno, que mida la consistencia más que el volumen. Es decir, vale más tú correr que todas las semanas estés corriendo los 4 días. Si estás entrenando por una maratón, tienes que saber que te toca meterle dedicación al tema y no es correr una vez o 2 veces a la semana y con eso esperar que la vas a terminar. O no la terminas o la terminas súper mal. Pero entonces es consistencia por un lado y por otro, yo creo que es enfocarse mucho en, en generar o crear esa fuerza muscular, es decir, ir progresivamente aumentando la distancia. Cada 3 semanas a los fondos largos, métele 3 kilómetros y ten presente o que tenga presente que un ciclo para una primera maratón no debería ser menos de 12 a 14 semanas, por lo menos. Entonces, para resumirte, es consistencia, dedicarle tiempo a evolucionar o a llegar a las distancias, ¿sí? Mm, Em, y que sea un ciclo que sea completo, si es tu primera maratón. Y yo le agregaría ahí que se concentren más en entrenar por tiempo y en entrenar por corazón que por ritmos. El ritmo se va a dar, se va a dar. sí, buen consejo. Yo también creo que primordialmente para la gente es enfóquese en que pueda correr más días, primero que todo. Y inicialmente toca mucho fijarse en el corazón, Sí. pero después ya va a poder liberarse y va a poder hacer locuras y va a poder pasarla muy bien, pero un poco ahí de disciplina. Carly, hombre, se ha pasado rápido esto. Me gustaría hacer más preguntas y demás, pero bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Si alguien quiere dispararte, preguntarte, hey, ¿cómo has quedado en las carreras? O cómo fue Miami, cualquier detalle adicional, ¿dónde te podemos encontrar? No, brother, y ahí en mi Strava, yo veo más Strava que Instagram. Eso, Entonces, eso. Carlos Bisbal en Strava y con mucho gusto lo que quieran, me escriben, conectamos, me dan follow y conversamos. En Instagram, como te digo, no lo abro mucho, pero Carlos Bisbal 88. Y bueno, espero que esta conversación haya sido de ayuda para el que esté escuchando y que esté empezando y que tenga dudas de cómo empezar. Seguro, seguro. Mil gracias, hermano. Un abrazo. Bueno, un abrazo, Cris. Chao.